Julio Frenk fue secretario de Salud de nuestro país, actualmente es presidente de la Universidad de Miami. Es uno de los especialistas en salud pública más reconocidos del mundo entero. Para mí es un privilegio tenerlo hoy en la entrevista, Julio. Como siempre, es un gusto platicar contigo. Y lo primero que te quiero preguntar es, tú hiciste un esfuerzo muy importante por llevar los servicios de salud a personas que no tenían servicios de salud, que tenían que pagar de su bolsillo, personas que no tenían seguridad social. Esto fue a través del Seguro Popular. Se ha erradicado este Seguro Popular, se dice que no es ni seguro ni es popular. Me gustaría conocer tu punto de vista. Sí, efectivamente, el problema de origen del sistema de salud contemporáneo de México fue que nació segmentado. Fue un sistema que reflejaba la naturaleza corporativista del Estado mexicano. El corporativismo es un sistema político donde el ejercicio de los derechos depende de la posición ocupacional de las personas, y ese era el sistema de salud que teníamos desde 1943 hasta que yo tuve el honor de ser secretario de Salud, porque habíamos dividido a la población entre los asalariados, para los cuales se crearon instituciones de seguridad social, sobre todo el IMSS, los asalariados del sector privado de la economía, y el ISSSTE, los asalariados del sector público de la economía. Pero todos los no asalariados no tenían un mecanismo de protección de su salud, un aseguramiento público. Estaban sujetos a la acción existencial del Estado a través de lo que se llamó inicialmente Secretaría de Salud y Asistencia. En el nombre mismo tenía esta visión asistencialista. Y entonces la salud nace concebida como un derecho laboral, no un derecho ciudadano. Y en 83 se cambia la Constitución, se reconoce un derecho a la protección de la salud, pero no se crean los instrumentos para que todo mundo ejerza igual su derecho. Y el Seguro Popular fue eso, fue un intento de desmantelar ese esquema corporativista y lograr que todo mundo tuviera los mismos derechos. ¿Y sí funcionaba, Julio? ¿Sí funcionaba bien el Seguro Popular a tu juicio? Como todas las políticas públicas, creo que el diseño fue un diseño muy robusto. Yo apliqué lo que había aprendido en 25 años de estudiar el tema, incluyendo haber trabajado en la Organización Mundial de la Salud, estudiando todos los sistemas de salud del mundo, a un diseño muy riguroso. Utilizamos muchísima investigación, usamos datos para guiar el proceso de políticas públicas. Y como todas las políticas públicas, pasó por un proceso de consenso. Lo aprobaron todos los partidos políticos representados entonces en el Congreso, más del 95% de los senadores, más de 3/4 partes de los diputados, todos los estados de la República gobernados por los partidos que entonces estaban presentes, lo instrumentaron porque se basaba en acuerdos de cada estado. Entonces, para mí, que no milito en ningún partido, fue una oportunidad de utilizar y aplicar todo lo que se sabía para un diseño de un sistema de salud que siempre se vio como una reforma de medio camino. Ahora, ya en la ejecución, obviamente hubo muchos problemas, como ocurre Había además problemas de dinero, ¿no? Si finalmente el sistema tenía una cantidad de dinero bastante limitada. Bueno, ese fue la primera razón de hacer esto, es que en el diagnóstico que hicimos vimos que para el tipo de enfermedades que tenía México, habíamos subinvertido de manera dramática. México en ese entonces estaba dedicando 5,3% entre gasto público y privado en salud. Era una cantidad bajísima, insuficiente. Por los avances de la salud pública nos habíamos ido acabando las enfermedades más baratas de prevenir y de curar, las enfermedades que se previenen con una vacuna, enfermedades infecciosas que matan sobre todo a niños chiquitos. Y esos niños que ya no se morían, vivían lo suficiente para que les diera diabetes o un infarto o un cáncer. Y teníamos un sistema de salud con un financiamiento para una realidad epidemiológica que ya no era la que prevalecía en México. Teníamos la mayoría eran enfermedades costosas. Entonces estaba subfinanciando. El primer propósito del Seguro Popular fue elevar la inversión pública en salud. Y se logró. El gasto público en salud entre 2000 y 2015 creció 4 veces en términos reales, se multiplicó por 4. Fue el área de gobierno que más incrementos tuvo en términos reales. No hubo, y la mayor parte de ese crecimiento fue guiada por el Seguro Popular.
Julio, el presidente de la República dijo en enero del 2020 que para diciembre tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca o el de Canadá. Yo no conozco el de Dinamarca, sí conozco el de Canadá, viví 3 años en Canadá. No es lo que, eh, no es lo que estoy viendo en México en este momento. ¿Cuáles son las características de ese sistema? Porque lo que el presidente dijo es, a partir de ahora los medicamentos son gratuitos, pero pues finalmente lo que hemos visto es una gran escasez de medicamentos. Bueno, es que ese es el problema de basar las políticas públicas en ideologías y no en evidencias científicas. Paradójicamente, el Seguro Popular se parece más, era un paso Ujú. hacia un sistema como el de Dinamarca o el de Canadá, que son los mejores sistemas. Que Hay so- dos grandes que- modelos. que se pagan por impuestos en realidad, se pagan por Exactamente, impuestos, no porque estoy en una ocupación que me permite tener seguridad social. exactamente. Esa es la clave. Hay dos grandes modelos. Sistemas públicos monopólicos, que ya nada más queda en Cuba, antes era el bloque soviético, Ujú. y sistemas públicos plurales. El Seguro Popular iba en esa dirección, que es el caso de Canadá, Dinamarca, Gran Bretaña. Los mejores sistemas son públicos porque el financiamiento es público y se pagan. La gente no paga de su bolsillo. Ujú. El Seguro Popular y son universales. Todo el mundo Pero ejerce sus tampoco derechos. el Estado ni hay una institución que sea la dueña del hospital. El hospital es aparte, es independiente y te pagan tu gasto, pero no es que tengas a toda una burocracia manejando el hospital. Exactamente. La diferencia entre los dos son públicos porque hay una cosa totalmente falsa que se ha utilizado como un espantapájaros, decir que el Seguro Popular es una privatización. Es una tontería. Nada ha aumentado tanto el gasto o la inversión, yo le llamo pública en salud, como fue el Seguro Popular. De hecho, desde 2015, o sea, esto empezó en el sexenio pasado, empezó a bajar, y en este sexenio, en los dos primeros ejercicios presupuestales, se reduce el presupuesto de salud en términos reales en medio de una pandemia, lo cual verdaderamente no tiene precedente. El Seguro Popular elevó la inversión pública, redujo de manera dramática el gasto de bolsillo catastrófico. Lo que nosotros mostramos fue que en México había eh, casi 4 millones de familias que se arruinaban cada año por pagar por su salud. Y ese fue el segundo gran objetivo, era elevar la inversión pública para que la gente no pagara de su bolsillo. Entonces, la paradoja de la afirmación del señor presidente fue que el Seguro Popular era un paso en esa dirección, y yo siempre dije, es una reforma de medio camino. Hay que dar el siguiente paso, que era ya integrarlo mejor con las instituciones de la seguridad social, sobre todo en el aspecto financiero, dejando pluralidad en la prestación. En vez de eso, lo que se aprueba justo antes de la pandemia es la desaparición del Seguro Popular, que lleva en el sentido de lo que decía el presidente, y se aprueba algo que está más inspirado en una restauración del sistema corporativista previo, porque ni siquiera es el modelo monopólico cubano, porque no se toca en el INSABI al IMSS y al ISSSTE. No se hace nada por integrar mejor, sino nos regresa a un mundo donde le quitamos a los no asalariados, que es la gente más pobre de México, un instrumento de aseguramiento público, insisto, a cambio de reducciones en presupuesto, de una estructura que ahora se enfoca en prestar directamente los servicios y recentraliza los servicios. No tiene pies ni cabeza y va en sentido diametralmente opuesto a esa declaración del presidente. Eh, ¿Qué tendríamos que estar haciendo entonces en México? ¿Continuar con el Seguro Popular o hay mejores sistemas? A ti te tocó vivir el Seguro Popular y sus problemas. Cuando yo veo además las cifras de Dinamarca, bueno, Dinamarca gasta muchísimo más dinero per cápita en salud pública de lo que hacemos nosotros. Creo que hay un problema de dinero. El presidente dice que no es un problema de dinero, que el problema es que había corrupción y que hoy no hay corrupción y por lo tanto hoy todo funciona bien. Y sin embargo, y quien quiera que va a cualquier institución de salud pública se da cuenta de que las carencias son cada vez mayores y que no hay medicamentos. Efectivamente, se usó esa idea de la corrupción. La corrupción no era por el Seguro Popular. Lo que pasa es que antes no había dinero en salud, estaba totalmente subfinanciado. Con la reforma que se dio en 2003, con esta participación de todos los partidos, se elevó sustancialmente la inversión en salud. Como dije, se cuadruplicó en términos reales. Como había más dinero, había más elementos de corrupción. Pero
Hombre, eso es como si yo tengo una empresa y me entero que mi contador me está robando, lo que hago es correr al contador, no cerrar la empresa. Y aquí lo que se hizo fue cerrar la empresa. Se quitó un instrumento que tenía, en un cálculo muy cuidadoso, un motor para generar más asignaciones. Se creó por primera vez un fondo de protección contra gastos catastróficos, donde se empezó financiando la atención de VIH-Sida, Ujú. todos los cánceres de Eso se niños. canceló, ¿no? Todo eso se canceló. Era un fondo calculado actuarialmente, fondo de reserva, donde se iban acumulando recursos para lidiar con la contingencia. Ninguno sabemos cuándo nos va a dar un cáncer o alguna enfermedad grave. Y era por eso cuando se decía que no era ni seguro ni popular, eso es totalmente falso. Si era seguro, se redujo el gasto catastrófico, que es lo que hace un seguro. Y si era popular, el 85% de los afiliados al Seguro Popular estaban en los 3 deciles más pobres de ingreso. O sea, si era seguro y si era popular. Ahora, ¿qué hay que hacer? No hay que restaurar el Seguro Popular. Yo siempre dije que había que llegar ahí y luego dar el siguiente paso. Yo tenía la esperanza, y sobre todo cuando el presidente hace esa declaración sobre Dinamarca, que hacia ahí vamos. Esa es la visión. Se le hizo mucha burla. Hay un estudio, de hecho, ahora me recordarás el nombre, que se llama Buenas intenciones, malos resultados De Santiago Levy. de Santiago Levy, que lo que decía es que necesitábamos tener un sistema de salud, de seguridad social, que no dependiera de los pagos de los asalariados, sino que fuera algo que se sostuviera de los impuestos. ¿Es eso lo que tendríamos que hacer? Sí, en eso yo coincido. Ahora, él como director del seguro Ujú. se opuso al Seguro Popular y usó un argumento que tampoco es cierto, que es que fomentaba la Me informalidad. acuerdo del argumento, Eso sí. no es cierto. En primer lugar, no hay que confundir no asalariados con informalidad. Ujú. La gran mayoría de los no asalariados no son informales y por eso entendemos gente que va de sus obligaciones. Ujú. El grupo más numeroso de no asalariados son los campesinos, que reciben créditos, que tienen, ya sea individual o colectivamente, propiedades, que reciben Pero asistencia técnica, que no están afiliados pero ni al Seguro porque no Social ni al tienen un ISSSTE. patrón, Ujú. no son asalariados, no tienen seguridad social. Tienes a los pequeños comerciantes, los profesionales en el ejercicio libre de su profesión no tienen seguro. Para ellos era el Seguro Popular. Hay una fracción que sí son informales, pero en todo caso hay otros instrumentos de política pública para lidiar con la informalidad que negarles un derecho como es el derecho a la atención de la salud. Y hay ya más de 9 estudios que muestran que el efecto del Seguro Popular en la informalidad era marginal o cero. Entonces, ese argumento no es el correcto. Lo que sí es correcto es que hay que tener un sistema financiado sobre todo por impuestos generales, no cuotas obrero-patronales, que es de facto un impuesto al trabajo, y que hay que elevar esa inversión de manera importante. Ahora, el argumento, se le dijo que por qué es informal, no es cierto. Ese fue el argumento más tecnocrático, no es cierto. El argumento más populista por corrupción, pues no es cierto, el problema es la corrupción. Si antes no había dinero en salud, no se lo robaban porque no había dinero. Si ahora hay dinero en salud, el remedio no es cortarle el dinero a la salud. El dinero es, el remedio es combatir la corrupción, meter a la cárcel a los corruptos, pero no quitarles un derecho a los ciudadanos. Decías que antes gastábamos entre 2 y 3% del PIB en salud pública. ¿Cuál es la cifra? Porque sé que subió a más de 5. El Seguro Popular le agregó un punto porcentual completo del PIB a la inversión en salud total. Sí. Para los oyentes que quizás piensen que un punto porcentual es poco, es muchísimo dinero. Así es. Así fue como se cuadruplicó la inversión pública en salud. La mayor parte de eso fue al Seguro Popular. Entonces, ahora, todavía estamos abajo del promedio latinoamericano. Seguimos estancados en un 6%. Ujú. eh, Dinamarca, si no mal recuerdo, anda 10, en 10%, ¿no? O sea, incluso el promedio latinoamericano es como 7,5%. Entonces, todavía, por eso decía yo, el Seguro Popular no era el paso final, era un paso intermedio. Ahora, cuando el presidente dijo lo de Dinamarca, salieron memes y cosas. No, para usar una palabra que está de moda, es una buena aspiración Yo también creo que es una para buena el aspiración. país. Ujú. Ahora, no se va a lograr en estos años, pero tenemos que empezar a construirlo ahora. Yo sí creo, Sergio, México y el mundo, yo creo que vamos a superar la pandemia, Ujú. quizás la enfermedad se vuelva una enfermedad endémica, pero la fase aguda de la pandemia, yo creo que en algún momento, depende de qué tan rápido le metamos a las vacunas, la superaremos a principios de 2022 o en algún momento de 2022 en el mundo. Hay que acelerar el paso de la vacunación en los países en desarrollo.
Pero es el momento de empezar a hablar de qué sistema queremos para después de la pandemia. Estoy completamente de acuerdo. Julio Frenk, exsecretario de Salud, presidente de la Universidad de Miami, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.